A veces no hace falta una traición evidente para que sepamos que algo no va bien. Basta con ese nudo en el estómago cuando no contesta, con esa contradicción entre lo que dice y lo que hace, con esa sensación de estar dando demasiado mientras él reparte migajas envueltas en encanto. Es sutil, pero duele. Y lo más doloroso no es lo que él hace, es lo que tú seguís permitiendo. ¿Te reconoces ese lugar donde sabes que te están usando emocionalmente, pero igual te quedás? No por ingenuidad, sino porque tu deseo de ser elegida pesa más que tu necesidad de ser respetada. Ahí empieza el verdadero conflicto entre lo que intuís y lo que justificás, entre lo que necesitas y lo que tolerás. Y es ahí, justo ahí, donde muchas mujeres se quedan atrapadas, esperando que cambie, que despierte, que vea lo que tiene frente a sus ojos. Pero hay una verdad dura que libera. Si alguien necesita perderte para valorarte, nunca te valoró realmente. No estás aquí para convencer a nadie de que mereces ser cuidada. Estás aquí para recordarte una y otra vez que tu presencia es un privilegio, que no se mendiga afecto, que no se suplica por atención, que quien juega con tus emociones te está mostrando su nivel emocional y ese no es el terreno donde florece tu mejor versión. Soltar no es rendirse, es honrarte, es mirar esa dinámica con ojos nuevos y decir, basta, ya no participo más en una historia que me desgasta. Algunas personas parecen saber exactamente qué decir para desarmar. Un mensaje cálido en el momento justo, una promesa liviana que flota en el aire, una aparición oportuna después del silencio, todo orquestado para mantenerte en movimiento pendular entre esperanza y duda. Y vos caés, abrís la puerta, aceptás llamadas tardías, respondes ante una ausencia prolongada que de pronto se convierte en una caricia verbal. Pero esa ternura tiene fecha de caducidad. Ese tipo de vínculo funciona como una montaña rusa emocional. Un sube y baja sin lógica. Te eleva con intensidad, te baja con distancia, te deja mareada y confundida. Y cada vez que volvés, crees que es una nueva oportunidad. Pero solo es repetición del patrón. Porque el problema no es el no contacto, es el uso de la cercanía para controlar emocionalmente. El silencio que seleccionás para decidir si quedarte o no es un acto de fuerza silenciosa. Con él pisás fuera de la lógica del controlador. ¿Le sabés decir sin palabras? No estás obligado a darme respuestas, pero ya no participo de este guión sin dirección. Ese silencio empieza a quebrar el hechizo de las promesas sin sustento. Escuchar lo que el cuerpo dice después del encuentro, ese cansancio, ese peso en la garganta, ese cosquilleo en el pecho, es más revelador que 1000 explicaciones racionales. Ese cuerpo sabe que algo no está bien. No se trata de sensibilidad excesiva, es sabiduría profunda. Si tras el contacto emocional volvés al desasosiego, es señal de que ese vínculo no nutre, sino que desgasta. Y llega el día en que ya no querés volver a esa historia que gira en círculo, donde te presentan existencia emocional, momentánea disfrazada de conexión profunda, donde todo sale perfecto en la cabeza, pero vacía el corazón lentamente. Ahí lo que haces no es cerrar puertas, es cerrar un ciclo que nunca supo abrirse de verdad, porque no podés construir algo real sobre palabras bonitas. Necesitas actos que te sostengan cuando nadie mira. Y si esa estabilidad no existe, no es que el amor falla, es que esa persona no está disponible emocionalmente para amarte tal como existís. Y tú no estás aquí para llenar vacíos con ilusiones momentáneas. Quedarte a la espera de alguien que no se decide no es un acto heroico de paciencia, sino una rendición lenta a la confusión emocional. Es como sostener un hilo con la esperanza de que al otro le lleguen noticias de sí mismo y vuelva. Ese hilo se tensa, se estira, se dobla, hasta que te das cuenta de que estás colgada de una expectativa que ya no tiene forma real.
Él no te ofrece una palabra, te ofrece un refugio cambiante. A veces te busca, a veces se ausenta, a veces te conmueve con presencia, otras te enoja con indiferencia. Esa ambigüedad no es misterio romántico, es estrategia afectiva inconsciente. Una forma de jueguito emocional donde vos pasás de protagonista a espectadora de una trama que no escribió nadie con claridad. Lo más doloroso no es la ausencia del otro, sino el modo en que vos empezás a vincular tu valía con esa ausencia. Dejás de hacer planes solos, posponés citas con amigas, justificás su falta con silencios que te pesan. Sin darnos cuenta, volcamos nuestra vida al cuidado de quien no demuestra cuidado emocional. Y así, lo que parecía ser entrega amorosa se transforma en congelamiento afectivo, la espera no sana, paraliza, no avanza, atrasa. Instala una falsa creencia, que vos necesitas ajustarte a su ritmo para ser elegible. Y si su ritmo es inaccesible, vos te volvés culpable por pedir claridad. Ese guión emocional no es romántico, es patriarcal y silenciosamente violento. La recuperación empieza cuando decidís volver a vos, aún antes de que él se defina. Cuando elegís construir tu agenda aunque no tengas su respuesta. Cuando marcas tus prioridades aunque su nombre ronde en tu mente. Porque amarte no significa quedarte a la sombra, significa elegirte sin excusas, incluso si no tenés certezas afectivas. La verdadera liberación no es olvidar su nombre, es recordar el tuyo. La liberación no viene de ideales vacíos, sino de decisiones reales. Decidir que no estás para quedarte en zonas grises disfrazadas de esperanza. Decidir que preferís retomar tu pulso interior a prolongar una cadena emocional que te deja pasiva. En ese momento ya no hay postración emocional, hay afirmación de autonomía. Ya no hay esperanza fluctuante, hay acción con claridad. Porque cuando elegís no quedarte donde no sos prioridad, empezás de nuevo. Desde vos, sin fantasmas ajenos, hay un agotamiento invisible que muchas mujeres llevan en silencio. El de explicarse una y otra vez, esperando que él entienda cuánto duele su indiferencia. Le dices lo que sentís, le mostrás con palabras claras que estás herida, que su actitud te confunde, que su ausencia te pesa, pero él responde con evasivas, con frialdad, con silencios que cortan, y vos insistís, porque querés creer que si sos suficientemente honesta, él va a despertar, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque no es falta de comprensión, es falta de implicación emocional. Él escucha pero no se involucra, sabe lo que hace pero no tiene intención de cambiarlo, porque el juego le sirve. Él se queda con tu presencia sin tener que ofrecer lo mismo a cambio. Y en ese intento constante de explicarte, de justificar tu sensibilidad, de demostrar que mereces ser tratada con amor, te desgastás, te vacías, te perdés. Porque nadie debería tener que convencer al otro de su propio valor. Cuando elegís callar, no es porque te rendiste, es porque entendiste que el silencio también habla y a veces grita con más fuerza que 1000 argumentos. Decir nada puede ser el acto más poderoso de autorrescate, el momento en que dejas de pedir que te vean, porque vos ya te viste. No estás para educar a nadie emocionalmente, estás para construir vínculos donde no haga falta traducir. El silencio, cuando nace desde la conciencia y no desde la sumisión, se convierte en un límite emocional que no necesita explicaciones. Muchas mujeres han aprendido a hablar para ser validadas, para explicar lo que sienten, para pedir ser tratadas con el cuidado que merecen. Pero cuando el otro no escucha, no por falta de oído, sino por falta de implicación emocional, el discurso se vuelve repetitivo, agotador, inútil. Es entonces cuando el silencio aparece como una respuesta lúcida, no como castigo, no como manipulación, sino como un acto de preservación interna. Porque seguir hablando con quien no quiere escuchar es una forma de negarse a una misma. Es desgastarse, es girar en círculos donde el único movimiento es el del desgaste emocional. El manipulador no necesita argumentos,
Él ya sabe que está jugando con tus tiempos, con tu entrega, con tu esperanza. Lo que le molesta no es lo que decís, sino lo que dejás de decir. Porque cuando no reaccionás, cuando no reclamás, cuando no le das el combustible emocional de tus lágrimas o tus reproches, lo descolocás. Ya no puede controlarte desde la culpa, ni desde la promesa ambigua, ni desde la nostalgia estratégica. Tu silencio entonces es un corte, una frontera simbólica que dice, hasta aquí llego yo. Es una afirmación de poder, no de frialdad. Porque elegir no responder también es una forma de responder. Es elegirte, es proteger tu energía, es volver al eje. Y en ese espacio de no respuesta, algo profundo comienza a moverse dentro de vos. Aparece la pregunta, ¿qué me quedo sosteniendo yo sola? ¿Qué parte mía no quiero mirar mientras insisto con alguien que no quiere quedarse de verdad? El silencio crea vacío, sí, pero también crea espacio. Y en ese espacio, la voz que se empieza a escuchar es la tuya. Mucho del sufrimiento emocional surge cuando crees que necesitas convencer al otro de tu valor. Le explicás lo que sentís, justificás cada llanto, buscas 1000 razones para que entienda lo que para vos es real, pero el intento constante de demostrar tu dignidad es agotador y muchas veces termina siendo silenciosamente rechazado. Un hombre que juega con tus sentimientos sabe exactamente qué decir para mantenerte cerca sin comprometerse. Pero vos sabés otra cosa. Sabés que tu valor no se mide por cuántas veces lograste conmoverlo, ni por cuánto resistís sin perder la conexión emocional. Demostrar tu valor es gastarte en ese otro sin recibir reciprocidad. Es intentar que él te vea cuando vos misma no te viste. Por eso es hora de reclamar tu presencia, no para probar, sino para recordarte lo que sos. Tu valor no necesita ser explicado. Te pertenece por nacimiento, no por rendimiento emocional. No estás aquí para cumplir expectativas ajenas. Estás para existir con coherencia. Cuando empezás a dirigirte a vos desde esa voz poderosa, cualquier intento externo de invalidarte pierde terreno. Dejar de intentar convencerlo impulsa al otro a separarse si no está dispuesto a estar completo emocionalmente. Y eso es una excelente noticia, no porque lo rechaces, sino porque preferís habitar vínculos que no demanden tu fragmentación. Tu dignidad no es una casualidad afectiva, es tu derecho irrenunciable. Y si él no lo reconoce, entonces dejas de estar disponible para quien no sabe aportarte. Porque un amor real no exige que te autoconvenzas para merecerlo. Por largo tiempo, tu cálculo emocional giró en torno a alguien que oscilaba sin rumbo. Aprobaba tu presencia cuando convenía. Te mantenía esperanzada cuando podía y luego desaparecía sin aviso. Eso no fue romance, fue una negociación solapada donde tu vida se puso en pausa porque no reconoce el valor de tus planos, tus deseos o tus necesidades. Recobrar tu agenda es mucho más que retomar citas olvidadas. Es reivindicar tu ritmo vital. Aquella caminata que nunca empezaste, el proyecto que pospusiste, ese libro que querías leer, todo eso estaba esperando a que te eligieras una vez más. Y cuando tu agenda emocional vuelve a latir en sincronía con tu tiempo, te liberás del eco ajeno. Pasás a escribir tu historia en voz propia, sin pausas impuestas. Hoy, una invitación improvisada ya no te atrae, si no está en coherencia con tu mundo emocional. Un mensaje tardío ya no te conmueve si no va acompañado de compromiso real. Y aprender a priorizarte no es egoísmo, es autorresponsabilidad. Es saber que vos existís más allá de su sombra inconstante. Ese hábito de reconstruirte es un acto radical de autocuidado. Cuando cumplís tu palabra contigo, no necesitas convencer al otro de tu valor. No esperás su atención como validación. Te ofreces tu propia atención como prueba de amor propio. Y ese acto silencioso tiene el peso de un pacto profundo con vos. No se trata de cerrar puertas con estridencia,
Se trata de abrir caminos de presencia íntima, de caminar con tu propia verdad sin diluirla ni para brillar ni para ser querida, de renovar un espacio interior donde no caben los intermitentes emocionales. Suelen decirte que mereces una explicación, una disculpa, una demostración de que realmente te quiere, pero esa búsqueda puede volverse una grieta silenciosa en tu autoestima. Porque el problema no es que él no lo exprese, es que no lo demuestra con presencia, con coherencia, con respeto sostenido. Y vos terminás creyendo que tu valor depende de reclamarlo, de insistir en su reconocimiento, pero no es así. Por más que repitas una y otra vez cuánto duele su ausencia emocional, si él no está dispuesto a encontrarte en esa verdad, sus palabras no valen nada. Sigue justificándose sin actuar en consecuencia. Y cada vez que vos le das espacio para esa narrativa ambigua, lo cobijás sin condiciones. Le enseñás que está bien ser inconsistente y aún así mantenerte cerca. Recuperar tu poder emocional no implica mandar mensajes ofensivos ni cerrar con drama. Es pedir claridad sin culpa. Es marcar un límite silencioso. No toleraré que minimices lo que siento ni que mantengas una relación improvisada conmigo. Si no te haces cargo de cómo me lastimás, entonces no quedado para semejante juego. Cuando dejas de justificar que mereces su tiempo, su cuidado, su interés, comenzás a exigirte a vos misma algo tangible, amor propio, con voz firme, no con disculpas disfrazadas, porque tu valor no necesita el eco ajeno, necesita tu reconocimiento incondicional. Ahí tu dignidad deja de depender de su disponibilidad emocional. Y en ese nuevo estadio, tu presencia se vuelve no negociable. Cuando un hombre juega con tus emociones, su principal herramienta no son las palabras dulces ni las promesas vacías, sino la niebla emocional que instala entre lo que dice y lo que hace. Esa bruma ambigua, donde todo parece posible pero nada se concreta, te mantiene cautiva. No sabes si estás en una historia que apenas empieza o en una que nunca empezó de verdad, y ahí vivís, esperando claridad de quién se beneficia del desconcierto. En ese escenario, las preguntas no son una estrategia para atraparlo en una mentira, son faros. Faros que iluminan una zona oscura que él prefiere mantener confusa. Pero también son espejos, porque cuando preguntás con firmeza, te ves a vos misma desde otro lugar. Deja de ser quien espera y te convertís en quien interpela, quien observa, quien decide. Entonces preguntá, no desde la ansiedad, sino desde la dignidad emocional. ¿Qué lugar ocupás en su vida hoy, realmente? ¿Él elige estar con vos o simplemente no se va? ¿Qué hay en vos que él no quiere ver con claridad? Y lo más potente, no esperes respuestas brillantes. Observa los gestos. Evita, minimiza, se enoja, te hace sentir culpable por preguntar, porque muchas veces la forma en que alguien responde revela toda su incapacidad de sostener vínculos honestos. Y ahí está la clave. No en la explicación que te da, más la forma en que se posiciona frente a tu necesidad de saber. Quien no puede escuchar una pregunta incómoda sin tornarse violento o irónico, no está preparado para construir nada profundo. Tu poder no está en obtener a respuesta ideal. Tu poder está en hacer a pregunta, en sair do lugar de silencio que alimenta manipulación. Porque quien pregunta se liberta, se posiciona, se ve, y quien no sabe lidar con actual lucidez no merece tu entrega. Casi me eligió, casi estuvimos juntos, casi me amó como yo lo amaba. El casi es una forma elegante de nombrar la ausencia. Es una palabra que maquilla el vacío, lo hace parecer lleno, lo disfraza de promesa. Pero detrás de cada casi hay una falta que duele. La falta de entrega, de reciprocidad, de verdad emocional. Aceptar el casi es sostener una historia que no se escribe. Es dormir abrazada a un proyecto que no tiene cuerpo. Es regalarle tus días, tus pensamientos, tus sueños a alguien que no se quedó. Es vivir con la esperanza de que
tal vez en otro momento, en otra versión de él, en otra vida, las cosas funcionen, pero la vida no ocurre en los borradores. La vida pide presencia, pide hechos, pide cuerpo, y el casi no tiene cuerpo, es humo. Te envuelve, te confunde, te da calor por un segundo y después desaparece. Cada vez que te aferrás a un casi, te abandonás un poco. Postergás tu dignidad, cancelás tu deseo para esperar el del otro, te volvés paciente de una ilusión que solo sirve para anestesiar lo que no querés ver, que él no está, que no viene, que no elige. Y entonces la pregunta que más duele, pero también la más urgente: ¿hasta cuándo vas a negociar tu vida con un tal vez? Dejar el casi es un acto de amor propio radical. No porque seas fría, no porque ya no sientas, sino porque decidiste no mendigar lo que debería ser ofrecido con claridad, porque elegiste salir del umbral y pisar tierra firme, aunque eso signifique perder lo que imaginaste. Cuando soltas el casi, abrís espacio para lo real, para el amor que no necesita explicaciones ni interpretaciones, para el vínculo que no duele en la espera, sino que se disfruta en el ahora, para alguien que no titubea cuando se trata de vos, porque vos no sos casi nada, vos sos todo y merecés ser amada con la misma intensidad con la que sabés amar. Hay un momento en todo proceso de despertar emocional en el que ya no se trata de entender al otro, sino de entenderte a ti. Porque mientras sigas haciendo malabares mentales para justificar su frialdad, su ausencia o su inconsistencia, seguirá girando en círculos alrededor de una historia que solo tú estás intentando sostener. Las excusas emocionales, por más elegantes que suenen, no salvan relaciones, solo postergan el sufrimiento. Decir, es que tuvo una infancia difícil, nunca nadie lo enseñó a amar, está en una etapa complicada, puede parecer compasivo, pero muchas veces es una forma sutil de negar la verdad. Él no está eligiéndote, no ahora, no de verdad, no como tú mereces ser elegida, y mientras lo justificas, tú te invisibilizas. Desapareces de tu propia narrativa, pasas de protagonista a figurante en una historia que gira en torno a sus tiempos, sus dudas, su caos. Y tu deseo, tu ternura, tu proyecto de amor se diluye en la espera eterna de que él despierte. Pero el amor real no necesita justificaciones. No hay que traducir, interpretar, descifrar. Quien quiere, lo muestra. Quien respeta, lo hace notar. Quien se compromete, se queda. Y si hay que explicarlo todo, es porque ya no hay nada claro. Romper con el hábito de justificar lo injustificable no te hace insensible, te hace íntegra, te devuelve a ti. Es el acto radical de reconocer, aunque te comprenda, no puedo seguir permitiéndome esto. Es dejar de escribir cartas que nunca serán leídas. Es soltar el diario emocional que solo tú estás leyendo. Es renunciar a la esperanza de que algún día él entienda lo que tú ya sabes, que amar no debería doler así. Y lo más revolucionario que puedes hacer en ese momento es poner punto final sin añadir nota al pie. No explicar, no suplicar, no convencer, solo cerrar el ciclo, porque no todo lo que se comprende debe continuar y no todo lo que una vez se deseó merece quedarse. El amor no debería ser una batalla entre la dignidad y el deseo. No se trata de elegir entre sentir o protegerse, entre entregarse o huir. La verdadera libertad emocional no nace de blindarse ante el afecto, sino de aprender a amar sin desaparecer. Cuando una mujer ha sido manipulada emocionalmente, una parte de ella aprende a asociar el amor con sacrificio, con renuncia, con espera. Cree que amar mucho es sinónimo de soportar mucho. Y allí comienza la distorsión, porque cuanto más da, menos recibe. Cuanto más espera, más se aleja lo que desea. Cuanto más se adapta, más se pierde. Pero hay una revolución silenciosa que puede cambiarlo todo. Amar desde la plenitud, no desde la falta. Amar sin perderse es elegir con conciencia. Es saber que puedes sentir intensamente, pero sin hipotecar tu paz.
que puedes desear profundamente pero sin ceder tus límites, que puedes cuidar, acompañar y abrir tu alma, sin dejar de habitarla tú primero. Es comprender que tu entrega no tiene que ser un precio, sino un regalo que tú decides dar y no a cualquiera. Es saber que no todo lo que duele es amor y que no todo lo que emociona merece continuidad. Es darte el permiso de cerrar ciclos con amor propio, no con amargura. Amar sin perderse es también reconocer cuándo soltar, sin convertir ese gesto en derrota. Es mirar a quien no supo valorarte y no llenarte de rabia, sino de claridad. Porque la verdad más poderosa que puedes descubrir es que tú no estás aquí para suplicar amor, sino para compartirlo con quien pueda sostenerlo contigo. Y finalmente, amar sin perderse es recordar que tu corazón no está roto, está en proceso de limpieza, que cada vínculo que termina te deja más cerca de ti, que tu historia no termina cuando alguien se va, sino que empieza de nuevo cada vez que tú decides quedarte contigo, porque tú eres tu hogar y quien quiera entrar tendrá que tocar la puerta con respeto. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto de lo que haces cada día está condicionado por lo que otros podrían pensar? No lo que tú deseas, no lo que sientes auténticamente, sino aquello que se espera, que no moleste, que encaje. Es sutil, pero profundo. Hay una forma de prisión que no tiene barrotes visibles, sino miradas imaginadas. Esas miradas que creemos sentir cuando decidimos algo diferente, cuando cambiamos de opinión, cuando nos mostramos vulnerables. Vivir pendiente del juicio ajeno no siempre se nota de inmediato. A veces parece solo precaución, diplomacia, sentido común, pero por dentro algo se contrae. Te descubres explicándote demasiado, pidiendo permiso sin necesidad, renunciando a pequeños placeres solo por no incomodar. Y cuando eso se repite por años, una parte de ti empieza a apagarse. Este miedo a las opiniones de los demás no es nuevo. En algún momento de nuestra infancia aprendimos que agradar era más seguro que confrontar, que seguir las reglas del entorno era más valorado que expresar una diferencia. Y eso nos salvó, en parte. Nos permitió adaptarnos, pertenecer, pero lo que fue una estrategia útil para sobrevivir puede convertirse en una forma crónica de autoabandono si nunca es cuestionada. Porque nadie puede vivir en paz si todo el tiempo siente que debe justificarse. El precio de vivir en función del otro es alto. Pierdes espontaneidad, autenticidad, deseo. Terminas aceptando invitaciones que no quieres, permaneciendo en lugares donde no te sientes bien, diciendo sí cuando todo dentro de ti grita no. Y lo haces con una sonrisa por miedo a decepcionar, a parecer egoísta, a ser juzgado. Pero, ¿y tú? ¿Dónde quedas tú en medio de tanto agrado? Romper con esta dinámica no requiere un acto escandaloso. A veces el cambio comienza en lo más sutil, en decir prefiero no ir sin necesidad de una excusa elaborada, en vestirte como te gusta aun si no es lo que esperan, en permitirte tener una opinión impopular sin culpa, porque vivir para complacer termina por vaciarte. Y cuando te vacías, te vuelves un reflejo difuso de lo que podrías ser. Lo que propongo no es rebeldía gratuita, es reconectar con tu propio centro. Escuchar tu voz antes que el murmullo externo. Preguntarte cada vez que tomas una decisión, ¿esto lo elijo yo o lo elige el miedo al juicio? Porque solo cuando aprendes a sostener tu verdad, incluso si incomoda, recuperas el derecho a vivir con integridad. Quizá no se trate de cambiar de vida radicalmente, sino de empezar a hacer pequeños gestos de fidelidad hacia ti. Mirarte con menos exigencia, hablarte con más compasión y sobre todo permitirte ser, sin máscaras, sin filtros, sin deberle coherencia a quien no conoce tu historia. Y si hoy empezaras por un solo acto de autenticidad, sin pedir permiso, sin necesidad de aprobación, ¿qué parte de ti se sentiría aliviada si supiera que ya no necesita complacer para merecer?
Hay vínculos que no gritan, pero duelen. Personas que no hieren con palabras explícitas, pero te dejan con un nudo en el estómago cada vez que interactúan contigo. A veces cuesta reconocer una relación tóxica porque está envuelta en historia compartida, en promesas antiguas, en la ilusión de que algún día será diferente. Nos decimos que hay cariño, que es solo una etapa, que todos tienen defectos, pero mientras tanto, una parte de nosotros se marchita lentamente. Hay personas que no te golpean con gestos evidentes, pero te desgastan con silencios prolongados, con críticas veladas, con chantajes emocionales disfrazados de cuidado. Relaciones donde te sientes constantemente observado, medido, insuficiente, donde tu energía baja cada vez que estás cerca. Y sin embargo, permaneces. Porque hay apego, porque hay historia, porque hay culpa. Nos cuesta soltar vínculos que no nos hacen bien porque creemos que alejarnos es traicionar, que poner límites es ser fríos, que irse es rendirse. Pero lo cierto es que a veces el acto más amoroso que puedes hacer por ti y por el otro es aceptar que ese vínculo ya no tiene lugar en tu vida, que no hay necesidad de drama ni de grandes confrontaciones. Solo una decisión silenciosa, serena, de preservar tu salud emocional. Es doloroso aceptar que no todo amor es sano, que no toda compañía es nutritiva, pero también es liberador dejar de justificar comportamientos que te dañan, dejar de mendigar respeto, dejar de adaptarte para no incomodar. No viniste a este mundo a sostener relaciones por obligación, ni a demostrar tu valor quedándote donde no te cuidan. Y no, esto no significa cortar lazos con crueldad, ni convertirte en alguien implacable. Significa reconocer que tu bienestar importa, que hay espacios donde ya no cabes porque has cambiado, has crecido, has despertado, y que es legítimo retirarte sin necesidad de explicar más de la cuenta. El silencio también es una forma de decir basta. No necesitas grandes discursos. A veces basta con alejarte sin rencor, sin escándalo, sin esperar que el otro entienda. Porque lo que estás eligiendo no es el rechazo, es la paz. Y la paz, créeme, no se negocia. ¿Hay alguna relación en tu vida que se ha vuelto más carga que compañía? ¿Qué pasaría si en lugar de intentar salvar lo insalvable, eligieras salvarte a ti mismo? A veces no es una gran crisis lo que nos drena, sino esos pequeños gestos cotidianos que repetimos sin pensar, hábitos silenciosos, automáticos, que parecen inofensivos, pero que poco a poco nos alejan de quienes somos y de quienes podríamos llegar a ser. Es fácil caer en esa rutina donde el primer movimiento del día es mirar el celular, donde se come sin hambre, se habla sin escuchar, se pospone lo importante por lo urgente, no porque seamos débiles, sino porque el cuerpo y la mente buscan atajos. Y en esa búsqueda muchas veces nos perdemos. Los hábitos autodestructivos no siempre son evidentes. No siempre se manifiestan en excesos visibles o decisiones extremas. A veces son simples repeticiones. Decir que sí cuando querías decir que no, apagar tus necesidades para mantener la calma externa, llenarte de tareas para no sentir el vacío interno. Y cuanto más se normalizan, más difícil es ver su impacto. Porque cuando algo se vuelve rutina, el daño se disfraza de costumbre. Cambiar esos patrones no requiere una revolución inmediata, pero sí un gesto honesto de atención. Una decisión, por pequeña que sea, de detener el piloto automático. Observarse, nombrar lo que haces cuando estás solo. ¿Cuántas veces comes por ansiedad? ¿Cuántas veces evitas una conversación pendiente con excusas disfrazadas de ocupación? ¿Cuántas veces usas el entretenimiento como anestesia emocional? Porque los hábitos, aunque parezcan neutros, moldean tu identidad. Y no se trata de juzgarte ni de exigirte un cambio perfecto. Se trata de hacer espacio para la conciencia, de preguntarte, ¿esto que repito cada día me sostiene o me daña? ¿Me acerca a lo que valoro o simplemente me distrae de mí mismo?
porque el hábito cuando se observa puede transformarse, y al transformarse abre camino a una vida más coherente con tu verdad. Lo más poderoso no siempre es lo que grita. A veces lo verdaderamente transformador comienza en lo que eliges dejar de hacer. En ese instante en que te detienes antes de repetir lo mismo de siempre, en ese momento en que eliges conciencia en lugar de costumbre, qué pequeña repetición podrías interrumpir hoy solo por observar qué cambia en ti si no la haces. ¿Qué pasaría si el acto más radical fuera simplemente elegir distinto? Controlar muchas veces parece una forma de cuidar. Pensamos que si anticipamos todo, si vigilamos cada detalle, si no dejamos nada al azar, entonces las cosas saldrán bien, o al menos evitaremos que salgan mal. Y durante un tiempo eso hasta puede funcionar, pero sostener esa tensión nos cobra una factura silenciosa: ansiedad, agotamiento, rigidez, porque la vida no sigue guiones, y por más control que queramos tener, siempre habrá elementos fuera de nuestro alcance. La necesidad de controlar suele nacer del miedo, miedo al error, al rechazo, a la pérdida, al desorden emocional. Pero cuanto más tratamos de dominar lo incontrolable, más frágiles nos sentimos. Porque el control es una forma de ilusión. Nos hace creer que podemos evitar el dolor, cuando en realidad solo lo postergamos. Nos volvemos hiperresponsables, exigentes con nosotros mismos y con los demás, pero en el fondo vivimos en alerta, incapaces de relajarnos, de confiar, de soltar. Y no se trata de dejar todo al azar, ni de vivir con indiferencia. Se trata de distinguir lo que depende de ti y lo que no. Tus acciones, tus decisiones, tu forma de responder al mundo, eso es tuyo. Pero el tiempo, los otros, las reacciones ajenas, el curso exacto de los acontecimientos, eso escapa a tu voluntad. Y luchar contra eso es como intentar retener el agua entre las manos, se escurre, te frustra, te deja vacío. Soltar el control es un acto profundo de madurez emocional. Implica aceptar la incertidumbre sin paralizarse. Implica confiar en tus recursos incluso cuando no sabes cómo saldrá todo. Implica entender que no todo depende de ti. Y eso está bien, porque donde termina el control, empieza el encuentro. Con lo real, con lo vivo, con lo inesperado. Y es ahí donde también puede nacer la paz. ¿Qué parte de tu vida estás intentando sujetar con tanta fuerza que ya no puedes ni respirar? ¿Qué podrías dejar de controlar hoy, no como acto de resignación, sino como gesto de confianza? ¿Cuántas veces te has exigido cosas que no esperarías de nadie más? ¿Cuántas veces has sentido que deberías estar en otro punto de tu vida, aunque ni siquiera sepas por qué piensas eso? Vivimos rodeados de expectativas de éxito, de productividad, de belleza, de calma absoluta, y muchas de esas expectativas ni siquiera son nuestras. Nos las impusieron de forma sutil. La familia, la cultura, los modelos ideales que vemos repetirse en todas partes. El problema no es tener aspiraciones. El problema comienza cuando esas aspiraciones se convierten en una deuda permanente. Cuando el perfeccionismo no te permite disfrutar de lo que ya lograste, cuando cada paso parece insuficiente, cuando la autoexigencia reemplaza el cuidado. Y así terminamos viviendo con la sensación de estar siempre corriendo detrás de algo, como si todo lo que somos hoy estuviera en pausa, esperando ser mejorado antes de valer la pena. Las expectativas irreales son una forma de violencia suave. Nos hacen dudar de nosotros mismos. Nos hacen sentir que nunca es suficiente. Y lo peor, muchas veces creemos que esa exigencia es amor propio, pero el amor no castiga, no condiciona, no humilla. El amor hacia uno mismo o hacia otro ofrece presencia, no
presión. Soltar esas expectativas es un acto de compasión profunda. Es darte cuenta de que no necesitas demostrar nada, que puedes equivocarte sin que eso defina tu valor, que hay belleza en lo incompleto, que estás permitido a descansar, a cambiar de rumbo, a ser contradictorio, que vivir bien no significa hacerlo todo perfecto, sino vivir con honestidad, con coherencia, con respeto por tu proceso. Y tal vez la pregunta más difícil sea, ¿a quién intentas complacer con tus logros? ¿Qué parte de ti aún cree que tiene que merecer amor? Hay momentos en los que, sin darnos cuenta, convertimos una conversación en una lucha de poder. No porque queramos herir al otro, sino porque sentimos que si no defendemos nuestro punto, si no dejamos claro que tenemos razón, estamos perdiendo algo de nosotros mismos, como si ceder fuera sinónimo de debilidad, como si equivocarse significara fallar como persona. Y ahí es donde las relaciones empiezan a desgastarse. Lo curioso es que muchas veces no discutimos por lo que parece. No es por el tema puntual ni por la frase dicha en un tono desafortunado, es por lo que eso toca en nuestra historia emocional. A veces, detrás de la necesidad de tener razón, hay una herida antigua. No haber sido escuchados de niños, haber tenido que justificar constantemente nuestras decisiones, haber aprendido que el error era motivo de rechazo o de burla. Entonces, cada desacuerdo actual activa ese recuerdo emocional y reaccionamos no desde el presente, sino desde la defensa. Intentar imponer nuestra verdad puede darnos una satisfacción momentánea. ¿Pero a qué costo? ¿Cuántas veces después de una discusión, incluso habiendo ganado, has sentido un vacío, una distancia? Porque al final, tener razón no siempre construye puentes. A veces los quiebra. Y lo más doloroso es que lo hacemos con quienes más queremos. Parejas, amigos, hijos, colegas, personas con las que en el fondo no queremos competir, sino simplemente sentirnos en conexión. También está esa forma silenciosa de imponer la razón, la ironía, el sarcasmo, las correcciones constantes, ese gesto de impaciencia cuando el otro no piensa igual. Todo eso crea un ambiente de tensión. Y cuando la otra persona siente que siempre está siendo corregida o medida, deja de mostrarse, se repliega, porque nadie se siente seguro al lado de alguien que necesita tener siempre la última palabra. Renunciar a tener razón no es rendirse, es elegir otro tipo de fuerza, la fuerza de la presencia. La fuerza de decir, entiendo tu punto aunque no lo comparta, o quizás haya algo que no estoy viendo. Es abrir espacio para el matiz, para la duda, para el encuentro real entre dos subjetividades. Porque en el fondo lo que más anhelamos no es vencer en una discusión, es sentir que somos vistos, respetados, reconocidos en nuestra experiencia. Esto no significa dejar de defender lo que piensas, significa hacerlo desde un lugar más sereno, no desde la urgencia de vencer, sino desde el deseo genuino de comprender y de ser comprendido. Y eso cambia por completo el tono de cualquier diálogo. La conversación deja de ser campo de batalla y se convierte en un espacio de encuentro. Quizás la verdadera valentía no esté en convencer al otro, sino en sostener tu verdad con calma, aun cuando no sea validada. Y aún más, en poder convivir con la diferencia sin que eso amenace tu identidad. ¿En qué discusiones recientes sentiste que más que dialogar estabas luchando? ¿Qué necesitabas proteger en ese momento? ¿Qué parte de ti podría sentirse más libre si dejara de buscar tener siempre la razón? Vivimos hiperconectados, pero profundamente desconectados. Es una paradoja de este tiempo. Tenemos acceso a todo, pero atención para casi nada. El ruido digital se ha vuelto tan constante que ya ni lo notamos. Las notificaciones interrumpen nuestras pausas.
Los mensajes sin responder generan culpa. La comparación constante con vidas editadas nos desgasta en silencio. Y lo más peligroso de todo es que hemos empezado a ver esto como normal. Lo digital no es el enemigo. Pero cuando ocupa todos los espacios, cuando se vuelve el centro de nuestra atención en lugar de un medio, empieza a robar algo esencial: el silencio interior. Esa voz que solo se escucha cuando no hay estímulo. Ese pensamiento que solo emerge cuando no estamos reaccionando a nada. Esa sensación de estar presentes, simplemente presentes, sin tener que producir, responder o mostrar nada. La sobreexposición al mundo virtual nos deja en un estado de alerta difusa. Saltamos de imagen en imagen, de opinión en opinión, de estímulo en estímulo, y el alma no puede procesar tanta fragmentación. Nos volvemos impacientes, ansiosos, adictos al próximo contenido. Incluso cuando no hay nadie observándonos, actuamos como si estuviéramos en vitrina, como si cada instante necesitara ser documentado, compartido, validado. Y mientras tanto, ¿cuándo te sientes contigo? ¿Cuándo hablas sin pensar en cómo sonará? ¿Cuándo caminas sin chequear el teléfono? ¿Cuándo estás realmente con alguien sin mirar de reojo las notificaciones? Recuperar tu atención es un acto radical de autonomía. No necesitas desaparecer del mundo digital, pero sí puedes elegir silenciar lo que ya no te aporta, filtrar lo que entra en tu mente, crear pequeños espacios de desconexión real, aunque sea por minutos al día. No para volverte más productivo, sino para estar más vivo, porque si no cuidas tu atención, alguien más lo hará, y no para tu bien. El silencio digital no es ausencia, es una forma de presencia. Es donde puedes volver a sentir el cuerpo, a reconocer tu ritmo, a escuchar lo que de verdad importa. Donde el tiempo no se escapa, sino que vuelve a tener peso. ¿Qué parte de tu vida está siendo invadida por lo urgente, lo inmediato, lo irrelevante? ¿Qué podrías hacer hoy para recordar que no eres solo una extensión de una pantalla? Los pensamientos negativos no siempre llegan gritando. A veces se instalan con suavidad. Aparecen como una sospecha silenciosa, una duda, una frase que se repite en la mente con voz conocida. No soy suficiente, va a salir mal, siempre arruino todo. No tienen forma ni rostro, pero ocupan espacio. Y si no los cuestionamos, se vuelven parte del paisaje interno, como si fueran verdades inamovibles. El problema no es pensar mal, ni siquiera sentir miedo o inseguridad. Eso es parte de ser humano. El problema comienza cuando confundimos nuestros pensamientos con nuestra identidad. Cuando asumimos que si lo pensamos, entonces debe ser cierto. Y ahí empezamos a vivir condicionados por ideas que no elegimos, que quizás ni siquiera nacieron de nosotros, pero que repetimos como si fueran propias. Muchas veces esos pensamientos son ecos del pasado, frases que escuchamos en momentos vulnerables, de un padre ausente, de una figura autoritaria, de una sociedad que impone estándares imposibles. Otras veces son respuestas automáticas al dolor, intentos fallidos de protección. La mente dice, no te ilusiones, así no te decepcionas, o mejor no intentes, así no fracasas. Y aunque parecen cuidar, en realidad nos paralizan, nos quitan posibilidades antes siquiera de empezar. Pero es importante recordar algo, tú no eres tus pensamientos, tú eres quien los observa. Y en ese acto de observar, de darte cuenta, comienza la transformación. No se trata de luchar contra ellos ni de intentar eliminarlos. Eso solo los fortalece. Se trata de reconocerlos, nombrarlos y dejar que pasen. Como si fueran nubes, aparecen, flotan y luego se van. No necesitas subirte a cada una. No necesitas creértelo todo. Cuestionar tus pensamientos no es negar tu realidad. Es volver a tomar el timón de tu percepción. Es preguntarte con calma, ¿esto que estoy pensando me ayuda o me hunde?
¿Es una verdad absoluta o una interpretación pasajera? ¿Estoy viendo el presente o reviviendo un miedo antiguo? A veces, el solo hecho de nombrar lo que sientes ya cambia el peso de la emoción. Decir en voz alta estoy teniendo un pensamiento que dice que no valgo, no es lo mismo que decir no valgo. Ahí ya hay distancia, ya hay conciencia. Y desde ese lugar puedes elegir cómo responderte. ¿Qué pensamiento ha estado rondando tu mente últimamente, repitiéndose como un mantra oscuro? Y si hoy decidieras no creerle del todo, ¿qué espacio interno se abriría si dejaras de identificarte con cada historia que tu mente cuenta? Hay un tipo de ruido que no se escucha con los oídos, pero pesa en el cuerpo. Es ese desorden sutil que se acumula en los rincones de la casa, en los pendientes no resueltos, en las conversaciones evitadas. Ese cajón que nunca abrimos, esa pila de papeles que siempre prometemos organizar, ese objeto que guardamos por si acaso, aunque ya no nos diga nada, lo físico refleja lo interno. Y cuando el entorno está saturado, disperso, lleno de cosas que no usamos ni necesitamos, la mente también se desorienta. No se trata de buscar un hogar perfecto, minimalista, sin vida. Se trata de notar cuándo el espacio que habitamos ha dejado de sostenernos y ha empezado a confundirnos. El exceso de objetos no es neutro. Cada cosa que conservas, incluso sin darte cuenta, lleva una carga emocional, una historia, una promesa, una expectativa. Y cuando nada se suelta, cuando todo se guarda por si algún día, se pierde la ligereza del presente. Pero el desorden no es solo material, también lo es mental. Las ideas que giran en bucle, las listas mentales interminables, los temas pendientes que se repiten por dentro como una música de fondo que nunca se apaga. A veces sentimos que no damos abasto no porque tengamos demasiado, sino porque no nos damos permiso de soltar nada. Porque seguimos cargando lo que ya fue, lo que ya no somos, lo que ya no necesitamos sostener. Ordenar no es solo una tarea doméstica, es un acto íntimo. Es mirarte con sinceridad y preguntarte, ¿esto todavía me sirve? ¿Esto representa algo para mí ahora? ¿Esto me expande o simplemente me ata? A veces, un solo gesto, vaciar una caja, tirar un papel, escribir una lista y tachar lo que ya no aplica, produce una sensación de alivio más profunda que horas de análisis mental. Y cuando el entorno se despeja, algo adentro también se acomoda, porque todo lo que te rodea conversa contigo aunque no lo notes. El espacio habla, te dice si estás reteniendo o fluyendo, si estás apegado al pasado o disponible para el presente. ¿Qué podrías soltar hoy sin culpa? ¿Qué parte de tu espacio o de tu mente está pidiendo silencio, aire, ligereza? Compararse es una trampa tan sutil que a veces no notamos que hemos caído en ella. Lo hacemos sin querer. Al mirar una foto, al escuchar el relato de otra vida, al repasar logros ajenos mientras sentimos que los nuestros son pequeños o tardíos. Y lo más peligroso no es la comparación evidente, esa que duele abiertamente, es la comparación silenciosa, la que te hace preguntarte en voz baja, ¿por qué yo no estoy ahí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuándo será mi turno? La comparación constante nos deja en una carrera que no tiene línea de llegada, porque siempre habrá alguien con más, con otra historia, con otro ritmo, con otros recursos. Vivimos creyendo que hay un tiempo ideal para todo, para el éxito, para el amor, para la familia, para la estabilidad. Y cuando nuestra vida no sigue ese guión, comenzamos a dudar de nosotros mismos. Pero ese guión, ¿quién lo escribió? Cada persona camina con un mapa que no se ve desde fuera. Nadie muestra las cicatrices completas. Nadie revela el proceso interno detrás de lo que exhibe. Por eso, compararte desde fuera con lo que ves de otro es injusto contigo. Porque tú conoces tus sombras, tus duelos, tus pausas, tus dudas, y si solo mides tu valor por lo visible del otro, te estás exigiendo desde una imagen recortada.
La única comparación que vale la pena es contigo mismo, no con la versión perfecta que idealizas, sino con esa versión de ti que existía hace un año, un mes, incluso ayer. ¿Has aprendido algo nuevo? ¿Has hecho un cambio aunque sea pequeño? ¿Has comenzado a escucharte más? Entonces eso ya es avance, ya es movimiento, ya es vida. Agradecer tu propio camino no significa conformarte, significa honrarlo. Significa reconocer que hay procesos que no pueden acelerarse sin perder sentido, que hay frutos que solo maduran a su tiempo y que mirar hacia el costado todo el tiempo solo te aleja de lo único que puedes habitar, tu presente. Vivir a tu ritmo es un acto de libertad. Es decir, este es mi tiempo, este es mi cuerpo, esta es mi historia y la voy a caminar desde mi verdad, no desde la expectativa ajena. ¿Qué parte de ti está lista para dejar de compararse y comenzar por fin a reconocerse?